Silencio es el libro escrito por Shukaku Endo que narra la travesía de dos sacerdotes novatos de Portugal en búsqueda de su mentor que se ha perdido en Japón en época de la persecución de este imperio hacia el catolicismo y cristianismo. Según los rumores, él ha perdido la fe, apostató, a pesar de ser un sacerdote, y ellos, al no creerse esto, van e investigan dónde está. En los últimos capítulos aparece el protagonista, el sacerdote que se sigue aferrando a su fe frente a una decisión sumamente importante. Mientras dos de sus feligreses, japoneses ellos, están siendo crucificados en las orillas del mar con la amenaza de ser ahogados, él tiene que tomar la decisión. Si continúa con su fe, continuará la tortura para estos dos personajes. Pero si claudica, si apostata, la promesa es de que los van a liberar. Se debate él entre las dos posibilidades, sabiendo que para el japonés es muy importante retener su convicción de fe y que nunca iba a poder mirarles a los ojos cuando claudicase. Pero por otra parte, sabe que la vida es importante, que debe defenderla y protegerla. Cuando llega por fin el verdugo a preguntarle su decisión, él le comunica el dilema que tenía. Él no podía volver a ver a los ojos a esos hombres que estaban firmemente manteniendo su fe. A lo que el verdugo contesta con una risa, con una burla. Ellos ya claudicaron de su fe. Y lo único que los separa de la vida y la muerte es su egoísmo a retener tu propia fe. El capítulo del día de hoy, de Huyendo de Dios, se titula El poder del mal. Esta avalancha de noticias malas, de alternativas que todas parecen ser negativas, y lo que nos abruma y nos oprime y nos dice, ¿realmente vale la pena caminar la senda angosta? Cuando realmente cualquiera de mis decisiones va a afectar mi vida y la vida de otros. Si la decisión solamente se reduce en un mal u otro, y si aún lo que retenía mi conducta, mi fe, mi moralidad es vano, ¿de qué sirve continuar en un camino que me promete supuestamente bondad? Continuamos entonces con nuestra lectura del libro Huyendo de Dios. Agradezco a todos los que se están conectando, ya sea por YouTube o Facebook. Estamos ya en el tercer capítulo de este libro. Un libro crudo, no me voy a cansar de decirlo, un libro donde Edgar se descarnó y mostró su interior y lo muestra ante todos. Que me gusta porque nos ayuda a vislumbrar lo que quizás hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, o estemos pasando, o quizás pasaremos. En el mejor de los casos, quizás solamente nos toque atestiguar el proceso de descenso de otros, y creo que es importante quitarnos ciertos estigmas, quitarnos prejuicios ante el que duda, el que falla, el que cae, porque creo que estamos solamente a una decisión de estar en el mismo lugar. Solamente una decisión, solamente un mal día, como diría el Guasón, nos separa de la cordura y la locura. Solamente uno, en donde podríamos descender en un camino continuo a la perdición. Edgar nos invita a asomarnos a su propio vacío, a su propio abismo, al que vio y que le respondió con la mirada, quizás para que tú y yo no pasemos por allí, y si lo hacemos sepamos que hay una esperanza, que a pesar de lo bajo que hemos caído, aún podremos levantar la vista y ser rescatados. Mencionábamos en el capítulo anterior una referencia al Salmo 42 y cómo parece haber un diálogo entre ambos abismos, entre ambas infinidades, ¿no? Entre el vacío que hay en nuestro pecho y el eterno consolador que está a nuestro lado, que es infinito. Y si algo puede llenar ese vacío, yo estoy seguro que es Dios. Concluimos en el episodio anterior con una oración, y es mi oración genuinamente de que si estás pasando por este momento, creo que es mucho más valioso que busques a Dios, que busques ayuda, que busques apoyo, incluso terapéutico, porque literalmente esto te puede matar o te puede hacer desear la muerte. Y de ninguna manera esa lectura está hecha para que solamente contemples el abismo y te arrojes a él, sino para que alces la mirada y busques ayuda. Estamos iniciando el tercer capítulo de Huyendo de Dios, la fuerza del mal. Lo que nos fascina de Satanás es su forma de expresar cualidades que van más allá de lo que habitualmente reconocemos como humano. Satanás evoca algo más que la avaricia, la envidia, la lujuria y la cólera que identificamos con nuestros peores impulsos. Va más allá de lo que llamamos brutalidad, que atribuye a los seres humanos una semejanza con los animales brutos.
En el hombre la crueldad es racional. Satanás representa la inversión de los valores. Es la rebeldía a Dios, por lo tanto, es el otro que nos atrae. Elaine Pagels, el origen de Satanás. Tan pronto hube descendido por la escalera de Dante y enquistado mi alma en la de Siria, me di cuenta con certeza absoluta, como decía Virgilio, que al infierno se llega fácilmente, y de la laguna de Estigia que albergaba a los iracundos descendí pronto al sexto círculo de los herejes. Cualquier cosa que el cristianismo tuviese por buena, yo le increpaba como la peor basura. Me decidí después de mis crisis a no dejar un atisbo de lo que hubo sino mi antigua fe. Y si aquello significaba arrancarme en la piel, lo haría trozo por trozo. Y es que me sentía traicionado, abandonado y, como se podrá entender, decepcionado, puesto que en ese lapsus fue normal empezar a recibir el hostigamiento de quienes me veían como su rival y que justificadamente los llevaba a fustigarme de forma severa, lo cual, siendo sinceros, me encrudecía aún más, puesto que justificaba mi odio hacia la hipocresía y falsedad de la religión que ellos representaban. Todos se fueron, nadie estuvo a mi lado. Quienes estuvieron a mi lado fueron aquellos que igualmente habían decidido dejar de creer. De los cientos y cientos de personas que ayudé, que les tendí la mano, que enjugué sus lágrimas, no quedó nadie. Un mensaje llegó un día por la mañana de uno de mis antiguos amigos. Tú y yo ya no somos hermanos, pues decidiste abandonar a Jesús. Aquellos mensajes, aunque los entendía, dolían, pues pensaba, al final de cuentas, todo es falso, todo es hipocresía y maldad. Empecé a sentir repulsión por lo divino y no escatimé en blasfemias contra Dios. Algo raro sucedía. Sentía una libertad plena y oscura que me gobernaba. Mis antiguos amigos y familia solían sorprenderse, puesto que, de ser un sincero y cuidadoso predicador, luego era como un loco que blasfemaba a la mínima incitación. A veces por piedad y otras por miedo, ya fuese que me encontrase enfermo o tuviese momentos de lucidez, decía entre dientes mientras pasaban los años: yo hubiese querido ser llorando, Señor Dios mío, el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, y no el pastor que habiéndote servido olvides. Puesto que la lucidez me llegaba a ratos y volvía a imaginarme predicando o sirviendo mientras estaba ahogado en alcohol en algún lugar lejos de casa entre maleantes y asesinos. Pero luego me reafirmaba en mis pensamientos y concluía: salvo por la influencia de unos cuantos filósofos de poca pinta, el cristianismo no es sino una ideología vestida de seda, vencida, desgastada y inútil, platonismo para el vulgo que, emborrachando a la plebe, le señala caminos de falsa felicidad, negando todo aquello que en nosotros es natural. Y la pedofilia nauseabunda que existe entre el clero, las miles de divisiones que surgen cada día, mes y año, queda la evidente desacralización que cada día se extiende de los templos a las almas. ¿Es que nadie dirá nada? ¿Seguiremos actuando como si todo estuviese perfecto? ¿No es que por lo menos deberíamos alzar la voz en cuello y empezar un juicio por nuestra casa? Esta diatriba, que para algunos era infernal, a mí me parecía un elogio sabio al sentido común. Y es que no pleitaba yo con el aire, sino que exigía razones de las reglas de oro, del porqué de algunos de sus mandamientos. Me decía: amaos los unos a los otros. Se nos dice que eso es la ley suprema. Pero ¿qué poder lo ha hecho así? ¿Sobre qué autoridad racional reposa el evangelio del amor? ¿Por qué no habría yo de odiar a mis enemigos? Si los amo, ¿no me pongo a merced de ellos? ¿Es normal que los enemigos se amen? ¿Puede la víctima desgarrada y ensangrentada amar las fauces ensangrentadas que le van arrancando miembro tras miembro? Pensaba en aquellos momentos en los que por amor a Dios había permitido una y otra vez que los altos mandos evangélicos me pisotearan, me escupieran o denostaran. Pensaba: ¿por qué he permitido todo esto? ¿Bajo qué justificación debe un hombre permitir que otro le escupa la cara y se salga con la suya? Muchas veces al llegar a casa y contar a mi esposa lo que había tenido que pasar, las humillaciones que había tenido que soportar y las injurias que había tenido que vivir, no podíamos sino cruzar los brazos y decir: Dios hará su parte,
para luego esforzarme para ver que Dios parecía no hacer ninguna parte, y tener que aceptar como Job que a los malos, aunque se llamen cristianos, suele irles bien por su osadía, y a nosotros los fieles tremendamente mal. La conclusión más evidente a todo esto es que Dios favorecía a los osados e intemperantes, que a Dios no parecía irle muy bien aquello de la paciencia y la humildad, puesto que, de favorecerla, los malos pagarían sus males. En alguna ocasión, tuve que quedar viendo cómo mi esposa embarazada lloraba de desesperación cuando, en un arrebato de ira y envidia, uno de esos altos mandos decidió dejarnos sin casa y abandonados a la suerte de Dios en una ciudad que ni siquiera conocíamos. Supongo que no soy ni seré el único que puede acusar con pruebas a aquellos hombres salidos del infierno que manchan las instituciones religiosas y hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. Todo aquello fue haciendo que poco a poco una bestia despertara dentro de mí y se apoderara de mis decisiones. El recuerdo de las veces que por amor al Señor había hecho que me quedara sin comer, que hubiese sido humillado vilmente o que simplemente me hubiesen pisoteado por gusto, me llenó de ira. Y una vez negada la resurrección y fuera de la iglesia, mi mente se encaminó a su conclusión lógica: pagar mal por mal.